tema de hoy vamos a estar hablando acerca de examinarnos. Podemos examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué y para qué entonces nosotros pasamos por pruebas? Una tras otra, que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y esto es bíblico. Muchos de los personajes bíblicos, de los siervos del Señor, pasaron por pruebas y uno que otro dijo, ¿hasta cuándo? Así que, ¿es que acaso Dios se aparta de nuestras vidas cuando nosotros pasamos por pruebas? Salmo 139, específicamente estos dos versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué lindo es el Señor. Estos dos versos han calado en lo más profundo de mi corazón a través de los años y quería traértelos hoy. Cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, necesitamos saber el contexto completo. Habiéndote dicho eso, una cosa es leer y otra es comprender lo que nosotros estamos leyendo. Así que sí, necesitamos ampliar el conocimiento, necesitamos conocer el contexto completo. Necesitamos saber, número uno, quién fue el que me lo dijo, porque a veces nosotros tenemos que leerlo incluso para saber quién me lo dijo o qué fue lo que dijo. Nosotros tenemos que leer 2 veces, porque a veces leemos como el papagayo, pero para poder entenderlo leemos una y otra vez, ¿no? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué me dijo? Tenemos que leerlo 2 veces como mínimo. Hay veces que no entendemos y buscamos otras versiones, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, traducción lenguaje actual. Hay muchísimas versiones de la Biblia. Eso es lo número uno. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Quién escribió y quién lo dijo? Son 2 cosas diferentes porque hay autores que escriben los libros de la Biblia, pero no necesariamente el que dijo ese verso, el que citó ese capítulo completo fue el mismo autor, ¿ok? ¿Quién escribió y quién lo dijo? ¿Ok? Esa es la número 2. La 3, ¿cuál fue el mensaje que quiso transmitir esta persona? Este verso, este capítulo completo. ¿Qué fue lo que quiso transmitir? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cómo lo dijo? Su manera de expresarse. ¿Estaba pasando por una inquietud, por un quebranto? ¿Estaba alegre? ¿Cómo fue que lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento? ¿Pasando una aflicción? ¿En un momento de guerra? ¿Escondiéndose? ¿Estaba en la cárcel? Como pasó con Pablo. Así que ¿cuándo lo dijo? Es importante también. ¿Y por qué lo dijo? Así que habiéndote hecho todas estas preguntas, ¿qué es examinar? ¿Qué significa examinar? Pues la Real Academia Española nos dice que examinar es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo, ¿ok? Tú estás investigando, escudriñando, eso es examinar con diligencia, con mucho cuidadito. Y también es reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Y en este caso la Biblia no es errónea, la Biblia es, la palabra de Dios es Dios mismo. Entonces, a sabiendas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que como es la palabra de Dios, no hay ningún error, estamos siendo, ¿verdad? Estamos leyendo algo verídico, algo real. Así que la mejor que yo entiendo puede ser la primera, como también la última, que es someter a alguien a un examen o prueba. Examinar. Habiéndote dicho esto, vamos un poquito al contexto de este verso bíblico. Y vemos que aquí David termina la oración del Salmo 139 con una petición muy especial. Y mire lo que dice. Acuérdense que dice, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Él está pidiéndole al Señor que examine su corazón y qué más, y sus pensamientos, ¿ok? Él sabía que también era un pecador como tú y yo. Y que era un hombre imperfecto y que necesitaba también la ayuda de Dios para vivir en rectitud en aquellos momentos tan difíciles que estaba pasando aquella sociedad. También él sabía que Dios lo conocía en lo más íntimo de su ser, mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Sabemos que Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser y eso también lo repasamos en la lección anterior. Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser porque obviamente Él es nuestro creador y de eso se basa esta última petición que David le hizo a Dios. Así que David en esta misma petición especial pide otras cosas.
La número 1, recordemos que dijo, examíname, ¿ok? Esa palabra examíname tiene un poder increíble. ¿Ok? Recordando que somos sometidos, escucha bien, por alguien a un examen, a una prueba. ¿Ok? Entonces después, habiendo dicho prueba, también David dice, pruébame. La 3, conoce mis pensamientos. La 4, ¿qué más te dice? ¿Qué más dice David? Y ve si hay camino de perversidad, si hay algo que esté colándose detrás de mí, al ladito mío, frente a mí, si hay camino de perversidad, si hay algo que me quiera tumbar, míralo tú. Y al final te dice, guíame. ¿Ves? Esa es la 5, guíame. O sea que David fue, yo diría que bien atrevido. O sea, al pedirle al Señor, al pedirle a Dios todas estas cosas, examíname, pruébame, conóceme, ve, guíame. ¿Por qué fuera atrevido? Porque Él incluso, acuérdate que qué poder tenemos en nuestras palabras. Eso es lo que Dios quiere, que tú te expreses, que tú abras, porque aunque Él te conoce, Él sabe antes de lo que tú vas a hablar, ya Él conoce todas tus palabras, ya Él sabe tus pensamientos, ya Él te examinó, ya Él sabe quién tú eres, pero Él lo que quiere es que tú lo expreses, ¿ok? Así que David quería someterse al examen de Dios, ¿ok? Simplemente porque su dependencia estaba cimentada en el único que podía sacarlo de los aprietos, ¿ok? Así que nosotras hoy, yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Estarás dispuesta tú a someterte a prueba? Qué difícil, ¿verdad? En estos días meditaba yo en la presencia del Señor. Hay personas que sé que las has escuchado, hay personas que dicen una prueba tras otra, yo estoy cansada, yo estoy harta, o simplemente dicen, ay mija, esto es una tras otra, esto es una tras otra. Esto no está fácil, eso es una de las frases que se utilizan mucho. Y yo como que trago, y yo, amén, pero Dios te ha dado la fuerza. ¿Qué herramientas estamos usando nosotros para poder batallar hasta que Cristo venga? Lo tenemos a Él. Entonces nosotras estamos dispuestas a pasar, a ser sometidas a estas pruebas. Estaremos dispuestas hoy, así como David, así como él mismo dijo, espérate, yo necesito examinarme, pero no solo puedo, dijo, examíneme, Dios. Quiere decir que no podemos examinarnos nosotros mismos, es imposible. Tú quizás te conozcas, pero cuando tú le preguntas a otra persona, ¿cómo tú crees que yo soy? Y ellos te ven unas cualidades increíbles que tú ni siquiera los habías visto. Entonces, es como cuando menospreciamos nuestra vida, menospreciamos quiénes somos y las otras personas te están mirando. Eso es lo que hace Dios. Él te examina, al igual que otras personas. Obviamente, las otras personas no son Dios. ¿Okay? No, obviamente no van a ver lo más profundo de tu corazón, pero sí ven quién eres tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás presentando y qué cualidades tú puedes darle al mundo? ¿Qué cosas tú puedes aportarle al mundo? Entonces dice David, examíname. Él le da la oportunidad de, ok, visto bueno, Señor, examíname. Visto bueno, Señor, pruébame. ¿Qué tú me dices a mí? Que yo le diga al Señor que me pruebe. Pues entonces quiere decir que cuando yo voy a pedir al Señor la prueba, quiere decir que yo voy a estar dispuesta a soportar. Eso está duro. Dispuesta a soportar lo que venga. Después le dice, conóceme. Quiere decir que yo no me conozco, no puedo hacer, no puedo sola. Entonces el tono que David usa en estos versos, en estos 2 versos específicos, es totalmente, yo analizaba que es totalmente bien, o sea, diferente a los versos anteriores. Si leemos el Salmo 39 completo, no lo vamos a estudiar completo hoy porque obviamente lo que queremos es esta petición especial que David le hizo, ¿ok? Redundar en esto, ¿ok? Así que reconociendo que este tono que él utiliza es como cuando nosotros, Señor, ya no puedo más, cuando oramos así, desesperada, ya no puedo más, y te haces muchas preguntas, ¿qué está pasando? El porqué de las cosas, etcétera, y a veces reclamamos a Dios, bla, 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 todas esas cosas, ¿verdad? Esto pasa. Ahí yo me imagino a David en ese entonces como el cierre de su oración. Mira, ya
ya está, examina. Después dice, pruébame si yo soy siervo tuyo. Conoce tú, dale, ya yo me abro, ya yo no puedo más. Me abro a ti, yo quiero que tú hagas. Y cuando tú le das paso al Señor, suceden cosas maravillosas. Así que vemos el tono aquí en ese cierre del Salmo 139 totalmente diferente. Mira lo que pasaba anteriormente. David estaba bien frustrado por las cosas, las consecuencias, las cosas que estaban haciendo esta gente. Había mucha maldad en los impíos, ¿ok? Una cosa es el cristiano y una cosa es el impío. Y obviamente aquel que no quiere aceptar a Cristo, aquella persona que habla mal de Dios, aquella persona que no quiere aceptar la palabra, la corrección de Dios, la dirección de Dios, obviamente va a hablar mal de Dios. No solamente van a ser los ateos, sino las personas que han pasado una prueba tras otra, una desilusión tras otra, entonces se cansan, su físico se cansa, pero es que las cosas del reino tú no las conquistas con la carne, tú las conquistas con el espíritu. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar no con la carne, no con las cosas de que, ay, dame con la quejadera, no. Esto es espiritual, no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6. Y estamos hablando de que nuestra lucha no es por lo que vemos, no es por las circunstancias, no es por lo que nosotros, no, es por aquello que no estamos viendo. Tú tienes que conquistar la bendición de Dios, pero para eso tú tienes que pelear espiritualmente. ¿De qué manera tú peleas? En oración, estudio bíblico, llénate de la palabra, de su presencia. Muy bien. Así que David estaba frustrado ante toda esta maldad de los impíos y la forma en que ellos hablaban sobre Dios. Ellos odiaban el evangelio, ellos odiaban la palabra de Dios, ellos odiaban todo lo que tenía que ver con Dios. Así que lo rechazaban. Y por eso el corazón de David estaba tan herido, estaba tan indignado por esta gente incluso que estaba gobernando. Y lo interesante es observar la confianza que David tenía con Dios. ¿Tienes confianza en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Confía en que Dios es tu Padre? Entonces él sabía que podía llevar sus emociones y sus frustraciones al Señor. ¿Por qué? Porque Él es su Padre. Lleva tus cargas al Señor, tus emociones. No podrás gestionarlas si tú no las trabajas a la par con la palabra. No puedes hacer nada. Yo hablo mucho en las redes de las emociones. Hay cosas que nosotros, mira, no podemos ni doblar las colchas, las dejamos ahí tiradas, descuidamos las cosas de la casa, pero es más bien por cómo nosotros nos sentimos. En muchas ocasiones, yo diría que en la gran mayoría, nos ponemos vagas en los procesos, procrastinamos, etcétera. Y no te digo que es bueno de vez en cuando tirar la ropa, y yo lo he dicho en los videos, no es malo dejar el hamper lleno de ropa, nada, yo lo he dicho feliz. Pero una cosa es dejarlo y una cosa es dejarlo y seguir procrastinando. Entonces, nosotras, para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, lo que sea que tú quieras, si tú quieres que tu familia se fortalezca en el Señor, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, emociones de nuestra familia, pero no podemos hacer nada si no es aprobado por Dios, si no vamos dirigidos por el Señor, por su palabra. Es que Dios ya conoce nuestras emociones, pero obviamente a Él le agrada, a Él le gusta. Tú misma abras tu boca y le digas que sea sincera. Entonces, cuando nosotras somos sinceras, compartimos lo más profundo de nuestro ser, y obviamente hay cosas que tú misma no sabes que están ahí, que venimos arrastrando. Eso yo lo discutía en la lección anterior, que venimos arrastrando aún desde nuestra niñez, aún desde nuestra adolescencia. Entonces, comparte tus cargas con el Señor. No tenemos que disfrazar las cosas, o sea, no tenemos que decir, bueno, Señor, tú sabes que yo tengo una lucha, pero esta lucha para ti no es nada, pero nada, pues es que, mira, es que esto a mí me gusta, se me hace tan difícil, mano, y tú quieres bajar de peso, pero te sigues comiendo pan todo el tiempo, desde por la mañana, almuerzo, comida, y haces unos desarreglos increíbles. Entonces, si tú quieres bajar de peso, es lo que proponerte alimentarte bien, tú tienes que hacer ejercicio, ¿verdad que sí? Pero si tú quieres alimentar a tu espíritu, si tú quieres crecer, si tú no quieres estar quejante en la vida y que las amistades se aparten de ti porque no te quieren escuchar, o sea, por favor, vamos a gestionar nuestras emociones. Entonces vamos a decir al Señor, examíname, pruébame, conóceme, ve tú, porque yo no lo estoy viendo, es demasiado, velo tú. Si hay algo que no te agrade, si hay camino de perversidad, velo tú, guíame entonces. Eso es lo último, guíame. No tenemos que disfrazarlo, porque ya el Señor te conoce.
Punto. Se las podemos llevar a su presencia y pedirles que nos ayude a manejarlas de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Así que es ahí que aunque nosotras, puedan pasar los años, pueda pasar el tiempo, el tiempo que sea, semanas, meses, seguimos teniendo lucha, es porque Dios entonces te quiere hacer más fuerte. ¿Lo has escuchado? Deja que Dios te siga permitiendo luchas porque Él te va a hacer más fuerte. Lo has escuchado. Y sabes que sí es necesario la prueba. Contestando las preguntas, sí es necesaria la prueba porque la prueba te hace fuerte. Dice la palabra, así como dijo Job en aquel entonces, lo dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que se esconda de su presencia. ¿Quién es? Mira qué lindo, él lo hace como que wow. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, escucha bien esto, tú tienes que prestar atención. Por tanto, yo hablaba lo que no entendí. Leemos la palabra del Señor y no la entendemos, es por eso que estamos aquí. Y quizá es como decir, tú predicas la moral en calzoncillo. Alabado que Dios es bueno. Tenemos que entender lo que estamos hablando. Yo no puedo traerte un mensaje que yo no pueda entender, porque entonces si tú me haces preguntas, yo no. Yo tengo que entender, yo tengo que pasar por pruebas para yo poder decirte, la prueba te hace fuerte. Entonces dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, Job está hablando a Dios. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Quiere decir que si yo hablo estas palabras que Job mismo le dijo a Dios, quiere decir que entonces yo le digo, mira, oye mi preocupación, oye lo que yo estoy pasando. Él te va a poner palabras en tu boca para tú poder hablar, pero eso viene después. Te preguntaré. Te haré preguntas y tú me vas a enseñar y tú me enseñarás. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó como pasó con Pablo. Tuvo un problemita con su vista. Algo pasó con Pablo. Obviamente él era un perseguidor de los cristianos. Era un soldado romano. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué hacían los soldados romanos? Perseguido quiere decir mataban a los cristianos, despreciaban. Era la ley. Gobierno. ¿Acaso eso no está pasando hoy día? La persecución. Cerrando en paréntesis, porque si no me sigo por ese tema, me encanta. Pues entonces, Pablo, Dios permitió ceguera física en él, pero el Señor entonces descubrió sus ojos y vio la misericordia de Dios, y para abajo. Después Pablo sirvió al Señor, aquel perseguidor, entonces después fue seguidor de Jesús. Amén. Así que Dios es bueno y transforma. Así que es por eso que aquello que nosotros hemos escuchado a través de los años, aquellas cosas que nos han enseñado desde pequeños, no las hemos vivido. Este es el momento de reconocer que sola no podemos y decir, de oídas te había oído, ahora entonces puedo pasar, ahora estoy experimentando tu presencia. Eso es lo que quiere Dios. Más ahora mis ojos te ven, que tú pases esas experiencias. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué dice esto? Eso fue por una prueba grande que Job estaba pasando. El Señor lo que quiere es que tú abras tu boca. Abre tu boca que Él la va a llenar. Tenemos que pasar el examen, tenemos que pasar la prueba cuando tú estabas en escuelita, cuando estabas en universidad, aquí ahora mismo. Vamos a hacerlo de este ejemplo básico. Nosotras estamos aquí estudiando la palabra. Yo te estoy trayendo, yo no te estoy hablando cháchara, yo te estoy hablando palabra de Dios. Pero el propósito no es para que tú lo dejes aquí, que se quede en YouTube grabado y tú lo veas otra vez y no se te quedó nada. Yo sé que el Espíritu de Dios te va a revelar y te va a enseñar. Esto es así. La palabra de Dios ya se respalda ella misma y yo no tengo que suplicarle a nadie para que aprenda. No, el Espíritu de Dios es quien dirige. Entonces nosotras estamos aprendiendo palabra, estamos aprendiendo a discernir. Habiendo dicho esto, esta palabra, ¿tú te vas a quedar con ella? No.
Cuando nuestros hijos de momento se sientan afligidos. Ayer mis hijos tuvieron su día de logros. Gloria a Dios por ese momento tan hermoso que vivimos por allá. Tuvieron su día de logros. Entonces la nena no se sentía bien, el nene también. Y hubo casa de brincos y todas esas cositas. Pero de momento veo a la nena como motetadita y yo le pregunto. Y obviamente pues siempre, nunca falta mi abrazo. Como madre la entiendo. Y le pregunto, no me quiso decir. Y de momento empieza a llorar. Y conociendo yo el evangelio, ¿por qué yo no puedo cimentar la palabra en esos momentos? Mira la manera en que yo utilicé la palabra. Le dije, David, pero mi amor, tú sabes que el Señor examina tu corazón, tus pensamientos, mi amor, ten paz. Ten paz. Pero ella no me dijo nada, ella no me dijo lo que le pasaba, ella no me había dicho nada. No te preocupes, mi amor, yo estoy contigo, el Señor está contigo. Me dejas saber cualquier cosita que tú necesites, pero recuerda, el Señor escudriña lo más profundo de tu corazón. Viste, yo estoy utilizando la palabra con mis hijos. Entonces tú, tranquila, mi amor, no te preocupes, ten paz. Yo estoy contigo. No le voy a decir, no llores más. Este es tu día, disfrútalo. No, hay maneras, mis amadas. Ustedes, que la gran mayoría son mamás, recuerden sembrar la palabra en sus hijos, sembrar la palabra en su familia, sembrar la palabra a todo aquel que usted pueda, que esté en necesidad. Ese es el propósito. De la prueba, entonces tú llegas a la conquista. ¿Pero de qué manera entonces tú llegas a la conquista? A través de la madurez, te haces más fuerte, de oídas, te ha oído más ahora mis ojos te ven. Tus ojos literal se van a abrir. Decían los discípulos, mira, pero ¿cuáles son las señales que nosotros vamos a saber, a ver, de cuando esté cerca tu venida? Pues el Señor así de simple le dice, Jesús le dice, mira que nadie os engañe. Y yo como que, ¿what? Pero yo no lo entendía. Mira que nadie engañe. Pues está bien, pero me puedo ser engañada, claro que sí, pero ¿sabes de qué manera estamos siendo engañados hoy día? Cristo viene pronto, te lo recuerdo una vez más, Cristo viene pronto, pero la manera en que estamos siendo engañados es engatusados a través de las redes sociales, número 1. Número 2, podemos ser engañados de que ya ha pasado tantos años, Cristo no viene nada, no te preocupes. Ok, la manera en que podemos ser engañados es que te den un buen plan médico y tú nunca te vas a enfermar, de que te pongan un chip y tú digas, ok, sí, pues esto para mi condición difícil, claro que sí, y yo voy a estar súper bien, etcétera, etcétera. Hemos sido engañados. Mira, el enemigo te puede engatusar de 1000 maneras, te puede enamorar de 1000 maneras, pero es bien importante abrir tus ojos espirituales, discernir de lo que Dios quiere para ti, para con tu familia, para con tus seres amados. Y es por eso que estamos aquí entendiendo esta palabra poderosa. Tenemos que pasar por el examen, tenemos que pasar por la prueba para hacernos más fuertes, poder madurar y poder capacitar a otros. Puede ser con tu misma situación, la situación que tú pasaste. Es necesario la situación que tú estás pasando, que tú estés ahí, ¿sabes? Porque aunque tú lo veas difícil, aunque tú lo veas imposible, aunque tú veas que ya te quieres arrancar la piel como le pasó a Job, rasgar sus vestiduras y decir, ya no puedo más, mano, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú permites esto? Entonces, viene enfermedad tras enfermedad, mis hijos. Ayer pasamos, como te decía, la nena motetadita y después me dijo, mami, no te preocupes, todo está bien. Y de momento nos levantamos, caminamos y eso se le quedó aquí. En su mente se le quedó. ¿Sabes por qué lo sé? Porque otras veces, de momento yo estoy afanada en la casa o haciendo qué sé yo qué. Mami, ten paz. Tus niños pequeños que te digan, mami, ten paz, en serio. De momento que te digan un verso bíblico que tú dices, ay Señor, pero todo fue por lo que tú le estás diciendo. ¿Qué cosas tú estás proclamando para que tus hijos sean? Lo estás señalando. ¿Qué estás haciendo? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a testificarle a otros? Le testificaremos de la grandeza del Señor hasta que pasemos por nuestras pruebas. Tranquila, yo pasé por ahí, no te preocupes, Dios tiene la solución. ¿Y cómo esa persona lo va a saber? Pues por la tribulación que tú pasaste. No es igual a la tuya quizá, pero fue una prueba que yo me sostuve de la mano de Dios y pude salir y pude fortalecerme, ¿ves? Así es que podemos entonces nosotros sembrar la semilla del evangelio. Es necesario. Así que te digo unos cuantos tips de cómo tú llevarle la palabra a otros sin miedo. El Señor es quien abre tu boca y puedes hablar de acuerdo a su palabra. Así que no podemos aprender a menos que pasemos por la prueba, porque entonces la prueba, ¿qué produce la prueba? Podemos examinarnos nosotros mismos, ¿por qué o para qué pasamos tantas pruebas?
¿Es que acaso Dios se aparta mientras paso X prueba? Se apartará Dios. Y ese capítulo específicamente, Santiago 1, de los versos del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú me dices a mí que yo mientras paso pruebas tengo que tener gozo. Es en serio. Porque, ¿sabes por qué? Porque dice la palabra, el gozo del Señor es mi salvación. Si tú fuiste salva, tú te llenaste del gozo del Señor. Y mientras tú pasas las pruebas, aunque tú estás afligido, escúchame, aunque tú estás afligida, puedes estar en quebranto, tú puedes llorar. ¿Quién te dijo a ti que un cristiano no puede llorar? Explícame. Tú puedes llorar, tú puedes quebrantarte, pero quebrántate en la presencia del Señor. No estés quejándote con el vecino. Ay, que esto no es tan fácil, que Dios permite estas cosas. Mira, estate quieta y ve a la presencia del Señor y sé de ejemplo a otros de fortaleza, ¿viste? Entonces, gózate en medio de tu prueba. Sabemos que tienes prueba, tranquila. La misma prueba que tienes tú no la tengo yo. La mía tú no la tienes tampoco. Todos pasamos pruebas. Pero mira lo que produce la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe de que Dios va a hacer en medio de mis circunstancias, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Rayo, que tú me dices a mí que yo puedo lograr paciencia en medio de la prueba. Pues claro que sí. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No te va a faltar absolutamente nada, porque en medio de tu tribulación, en medio de tu problema, el Señor va a fortalecerte, va a llenarte de su presencia y vas a ver que nada te va a faltar. Tú podrás estar pelado y el Señor te va a suplir. ¿No he visto justo desamparado? Eso sí, mientras me diga pan, eso es un verso, eso es un top. Y eso es lo físico, lo que podemos ver, pero hay otras cosas, o sea, también obviamente en el contexto espiritual, porque Dios es el que mueve para que puedas entonces recibir, sea monetario, sea bien, sea lo que sea, en alimento. Pero entonces nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para completar, o sea, la prueba misma produce paciencia en sí misma produce paciencia, pero todo está como tú estés llevando la prueba, como tú estés sometido al Señor en medio de la prueba, en medio de esa circunstancia. Y si te hace falta a ti sabiduría en medio de tu problema, en la vida, necesitas sabiduría para tú, entonces, número uno, poder entender, conocer los misterios de Dios. Hay cosas que no las entendemos, pero yo necesito conectarme con el Espíritu. Quiere decir que en esta tribulación que yo estoy pasando necesito, papá, sabiduría. Y esta sabiduría, si yo la pido, me dice, pídala a Dios, el cual da a todos como chiquitito, te da un poquito nada más, te da el límite, te da hoy nada más y mañana no te vuelva a dar, no, te da abundante y se la da solamente a los pretitos, a los bajitos, a los ricos o a los pobres, a todos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mira, está bien, ¿tú quieres sabiduría? ¿De verdad? Entonces el Señor te da la cajita de sabiduría. Toma, tú me la pediste con fe, yo te la voy a dar y se le dará. Así que el Señor es claro. El Señor es claro, el Señor quiere que tú estés cimentada en la fe, cimentada en la roca, contestando estas preguntas. ¿Podemos examinar a nosotros mismos? Imposible, imposible. Cuando tú vas al doctor es porque o algo te está pasando o tienes una consulta. Tú todo no lo sabes. Entonces, cuando tú vas al doctor, tú vas a examinarte. Quiere decir que entonces tú misma no puedes examinarte. Tú dependes de ese doctor, de ese especialista, de esa persona, depende de un consejero, ¿entiendes? Entonces hay cosas que nosotros tenemos que depositar en una persona, la confianza en una persona, la confianza en algún lugar también puede ser, pero entonces para examinarnos nosotros mismos, porque estamos hablando de nuestro interior, necesitamos tener la confianza que tuvo David desde primera instancia y decir, aquí estoy, examíname tú. No podemos examinarnos nosotros mismos, es imposible. ¿Por qué o para qué pasamos por prueba? ¿Por qué? Repetimos, para hacerte más fuerte. ¿Fuerte para qué? ¿Tú no quieres ser fuerte? ¿Tú quieres ser monga todo el tiempo? No, tú quieres ser fuerte. Tú quieres, Cristiano 101, como siempre yo digo, irte para el cielo. Si tú eres débil, los cobardes no son los que arrebatan el reino de los cielos, son los valientes. Y cuando la persona es valiente, es que de verdad es atrevida como hizo David. Así que yo quiero conquistar a Dios en medio de mi prueba.
conquistar mi bendición. ¿Es que acaso Dios se aparta de nosotros cuando estoy pasando una prueba? No, porque es que Él le está abriendo paso como hizo con Job. Job, el Señor Dios y Satanás tuvieron una conversación ahí. Dijeron, está bien, Dios le dijo, yo te voy a dar autoridad, pero no toques su vida. Escúchame bien, Dios le dio autoridad limitada, pero no toques su vida. Pero entonces el Señor acá planificando, diciendo, tú vas a perder porque yo sé quién es Job, mi siervo amado, que no le fallaba a Dios. Perdió todo, Job perdió todo, se enfermó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con Satanás cuando Job reconoció la grandeza de Dios? Tacho, se hundió más todavía. Él creyó que había tenido victoria, Satanás, pero no. Job tuvo victoria a través del Señor, a través de su fuerza, porque a través de su prueba, él se hizo más fuerte, pero no podemos solo. Tenemos que depender de Dios. Aquí entonces entregamos la lección de hoy y cerramos con oración. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu presencia. Gracias, Padre, una vez más por permitirme, Señor, separar este tiempo con estas mujeres de guerra, con estas mujeres que están dispuestas a escuchar de tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas. Te pido, Dios, que te allegues, Señor, aleluya, a sus vidas, sus pensamientos, lo más profundo de su corazón, Dios mío. Escudriña, Padre, si hay algo que no te agrada, Señor, cambia, transforma, liberta, Señor, que esta palabra cale en sus corazones, Señor. Una vez más te pido, Padre, que tú te muevas con poder y gloria, te llegues, Señor, les abraces. Si hay alguna prueba, una aflicción, un quebranto, Señor, que ellas estén, Dios mío, aún tambaleando, Señor, aún, Dios mío, en sufrimiento, te pido que les abrace, te pido que les ayude, te pido que disciernas, Señor, sus pensamientos, Padre, y dale las herramientas que ellas necesitan, Señor, para poder pelear esta batalla, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sé que esta palabra, Señor, les será de gran ayuda, Señor, así como tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por hacerte sentir, mover, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, la dejo en tu presencia. Amén y amén. Bueno, será hasta la próxima. Dios me la bendiga. Chao.